Familia, muy buenos días, amado oyente. Dios le bendiga donde usted se encuentre, ya sea acá en España o en cualquier rincón del mundo. Quiero darle la calurosa bienvenida a este tiempo de meditación de la palabra, a este tiempo de acercarnos al Señor y desearle en el nombre de Jesús que tanto su vida como mi vida, a la luz de la palabra y por la obra del Espíritu Santo, seamos edificados. Yo quiero invitarle a que allí donde usted se encuentre, cierre sus ojos y le diga al Señor qué es lo que necesita. Que le abra su corazón y le diga: Señor, a la luz de tu palabra, yo quiero que tú hoy hables a mi vida y me bendigas. Amado Padre, Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos para decirte: aquí estamos nosotros. Aquí está nuestra vida, aquí estamos, Señor, nuestras debilidades, nuestras virtudes o nuestras fortalezas. Pero queremos pedirte algo muy especial. Que la mayor bendición que recibamos, Señor, en este momento sea que nuestra vida sea cambiada. El milagro que te pedimos hoy, Señor, es que tú transformes nuestro carácter por la obra de tu Espíritu, Señor, por la influencia de tu palabra en nosotros, de tal manera que nuestro vivir pueda generar algo en la sociedad, que la sociedad pueda glorificar tu nombre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Usa mi vida como ese instrumento tuyo y toma la vida del oyente que recibe hoy tu palabra, y que esta palabra, Señor, sea una palabra fructífera para aquel que decida aceptarla y aplicarla en su vida. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos en nuestro estudio del libro Profeta Jeremías y hoy nos corresponde el capítulo 14. Entonces yo le invito a que sigamos la lectura y vamos a hacerla, y en la medida que vamos avanzando, vamos reflexionando, Dios hablará a nuestras vidas, de eso vamos a estar seguros. Capítulo 14 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban su cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, y sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. En este capítulo, Dios utiliza algo que es tan común, algo que está a nuestro alrededor y muy pocas veces le damos el valor que corresponde. A lo que me refiero es que Dios se vale de la lluvia, cierra los cielos de tal manera que el pueblo entra en una situación bastante fuerte, social, emocional, política, a nivel de alimentación, que esto hace que el pueblo vuelva su mirada a Dios. La sequía que se narra en este capítulo trae muchos efectos de los cuales vamos a hablar, ya que los versículos nos los mencionan. Entonces, algunos de los efectos es que dice que los principales, es decir, los hombres importantes, los hombres influyentes de la sociedad, enviaban a sus criados pues a buscar en los lugares donde generalmente se encontraba el agua. Quizás irían a los pozos, a las lagunas, a los embalses, donde siempre se encontraba el agua, pero estos llegaban o volvían con sus vasijas vacías. Ahora, esto generó algo muy fuerte en los hombres de aquel pueblo. Primero, que venían y quedaban avergonzados. ¿Por qué? Porque no había el sustento para la familia, porque no había el sustento para la sociedad, porque no había el sustento para sus animales, para sus hijos. ¿Cómo iban a hacer? Quizás la pregunta: bueno, si no hay agua, ¿de qué vamos a vivir? Quizás tenían dinero, eran personas influyentes, tenían recursos, pero el agua, que es un elemento vital para nosotros sobrevivir como raza humana, no existía. Había una sequía tan fuerte que hizo que esto se evaporara, que se desvaneciera. ¿Y qué generó en las personas? Confusión. Ahora, ¿dónde iban a conseguir agua? ¿Qué iban a hacer para sostenerse? ¿Cómo iban a preservar la vida? Pero recordemos que Dios está detrás de todo esto, permitiendo que esta situación, el pueblo vuelva a su mirada así. Además de eso, la reacción que tuvieron estas personas en aquel entonces fue cubrir sus cabezas. Y cuando la referencia de cubrir sus cabezas aparece en la Biblia, esto lo hacían en señal de dolor. Se dolieron porque ¿y ahora qué iban a hacer de ellos? ¿Y ahora qué iba a pasar? ¿Qué iban a pasar con sus familias, con esa generación? ¿Morirían?
¿Vivirían? ¿Qué haría Dios en estos momentos? Esto fue lo que causó en la sociedad en primer entonces. Ahora, los efectos no solamente se sintieron en la población, sino que también la tierra se secó. Cuando una tierra se seca por la falta de agua, se agrieta, ¿sí? Toda la vida de las plantas, de los cultivos, se muere porque no hay de dónde subsistir, porque no hay de dónde tomar la vida. Y es cierto que a través del agua encontramos la vida. Si toda la hierba se seca, los cultivos mueren y la provisión se acaba. Otra consecuencia nefasta, fuerte, grande que traía esta situación, estos tiempos de escasez. Y no obstante a esto, también los animales sintieron los efectos de esta sequía. Dicen el versículo 5 y el versículo 6 que aún las ciervas que acababan de parir a sus crías las abandonaban. ¿Por qué? Pues porque no había el alimento, no había hierba de donde alimentarlas. Si todo estaba desaparecido, si la sequía seca el agua y la falta de agua hace que se muera toda hierba, ¿de dónde se iban a alimentar los animales? Y era a tal punto que los animales que vivían en las montañas subían a los riscos, a las montañas más altas y miraban hacia el horizonte a fin de encontrar, de vislumbrar dónde desplazarse para tomar agua, para alimentarse, para sobrevivir. Pero aún así no lo encontraban. Esto podemos ver unos efectos. Cómo Dios utiliza algo que es tan común, ver que llueva, ver que hay una laguna, ver que hay un pozo, cómo lo utiliza para decirle al pueblo: yo soy tu Dios que te saqué, yo soy tu Dios el que sustento, pero por causa de la desobediencia también soy el Dios que te corrijo. Si miramos el contexto de toda esta situación, muchos dirán: pero esto es un Dios injusto. ¿Pero cómo va a permitir esto? En Deuteronomio 28 encontramos algo particular que ya se nos ha ido enseñando. Dice en este capítulo que las bendiciones de la obediencia, pero también nos habla de las consecuencias de la desobediencia. Y si vamos a este capítulo y lo miramos, encontramos muchas bendiciones, pero una de las consecuencias por alejarse el pueblo de Dios, por alejarnos, por desobedecer lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra, es que los cielos se cerrarían. Dice el Deuteronomio que los cielos serían como de bronce y que la tierra sería como de hierro. Es decir, habría escasez, porque Dios utilizaría la provisión, porque Dios utilizaría lo que está alrededor para demostrarle al pueblo quién es el que sostiene, quién es el Redentor, quién es el Padre. De esta manera, meditemos un poco en lo que nosotros somos, ¿sí? Miremos al pueblo, pero también mirémonos a nosotros mismos. Hagamos una introspección y veámonos si nosotros estamos actuando de la misma manera como actuó el pueblo. El pueblo se desvaneció en sí mismo, en seguir sus caminos y dejó a Dios a un lado. Consiguiente a esto, a partir del versículo 7 al versículo 9, hay un clamor. En vista de que no sabían qué hacer, en vista de que el pueblo se enlutó porque veía la muerte inminente, se acerca a Dios y le dice: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado y contra ti hemos pecado, dice el pueblo. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampare. Vemos en estos versículos como un tiempo de escasez, como un tiempo de dificultad, hace que el pueblo vuelva su mirada no a los dioses, no a la idolatría, no a Baal, no a Asera, no a Astarte, sino al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, a su Dios, a su Padre eterno. Pero qué casualidad que esto no solamente le pasó a Israel, nos pasa a nosotros también. La crisis nos acerca a Dios, la crisis nos lleva a la iglesia. La crisis nos hace volver a mirar al Señor, pero sencillamente porque es crisis. Y muchos cometemos el error de en la crisis acercarnos al Señor, hacer votos, decir: Señor, ahora sí sigo, pero hasta ahí llega el compromiso. Compromisos y palabras vanas y sin fundamento. Esto es lo que vemos a un pueblo
que actúa y que nosotros, muy parecidos, actuamos de esta manera. Somos iguales. Por un momento de dificultad venimos a Dios a que nos solucione, a que nos provea, a que nos haga un milagro, y luego nos olvidamos de todo y seguimos nuestro camino como si no fuera nada. La situación que vivía Israel o la situación que vivía el pueblo de Dios en este entonces es muy parecida a la que usted y yo vivimos a diario. Yo le quiero invitar a que si su situación hoy es de una necesidad apremiante, que si hoy usted necesita un milagro financiero, económico, familiar, de salud, cual sea lo que necesite, primero que todo miremos qué tan firme es mi decisión, qué tan buenas y profundas son mis convicciones de acercarme a Dios. ¿Solo lo utilizaré como ese pañuelo que se utiliza y luego se bota? ¿O sencillamente utilizaré esta situación para acercarme y entregar mi vida a Dios y empezar a caminar en los preceptos del Señor como Él quiere? Ahora bien, el pueblo clamó a Dios y Dios respondió. Versículo 10 en adelante dice: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará su pecado. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Esto no es casualidad que se repita la misma palabra del Señor cuando le dice: no los escucharé. Capítulos atrás, Dios ya le había dicho al profeta: no clames, no ores porque no los voy a escuchar. Ahora, ¿qué pasaba? Si en la Biblia dice que cuando uno ora, cuando uno le pone fe a una oración, Él la atiende. Lo que pasaba es que el pueblo tenía una particularidad y la registra el versículo 10. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Ahí estaba el problema. El pueblo se deleitó tanto en sus caminos. El pueblo se deleitó tanto en seguir sus corazonadas, sus sentimientos, sus emociones, que día por día todas las decisiones, todos los compromisos, todo lo que hacía, distaba mucho de lo que era Dios. Dios los había llamado como un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo apartado para algo específico, pero ellos fueron en pos de otras cosas. Y este es el problema, el cual Dios le resalta y le dice: mira, este es tu pecado. Y esto no lo voy a juzgar, esto lo pasaré por alto. Si bien es cierto, tenemos a un Dios que perdona y perdona nuestros errores y nos restituye, también es un Dios que es justo. Ya lo habíamos dicho y ya lo habíamos hablado. En estos momentos Dios demanda algo del pueblo y se lo señala: tú eres un pueblo que se deleita en alejarse de mí, que se deleita en hacer todo lo contrario a lo que yo te enseño. Ahora bien, ¿seremos nosotros igual que este pueblo? Miremos y preguntémonos, ¿cuál es nuestro deleite? ¿Cuál es el deleite de nuestro corazón? ¿En qué gozamos nuestros tiempos, nuestros días? ¿Hacia dónde se dirigen nuestros pasos? ¿Con nuestras decisiones, con nuestros tiempos, con nuestros hobbies, con nuestros gustos? ¿Nos alejamos a Dios? ¿Nos alejamos de Él? ¿O es todo lo contrario? Mirémonos, porque quizás usted y yo no seamos judíos, pero también somos un pueblo de Dios, somos de la iglesia del Señor Jesucristo, una iglesia que hemos sido comprada con sangre, y Dios también da esa palabra para nosotros. ¿Cuál es tu deleite? El Salmo 119, versículo 92 dice algo que en esto contrasta perfecto. Dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Este es el llamado, familia, amigo oyente, hermano en Cristo, que nuestras vidas vengan ante el Señor con el firme deseo de decir: Señor, vale, me he alejado mucho tiempo, mis decisiones, mi vida quizás no es la mejor, he tenido muchos años, he divagado por el mundo, he hecho muchísimas cosas y aquí estoy, quizás he tocado fondo, pero hoy vengo ante ti porque quiero que mi vida cambie. Y también nosotros como creyentes que llevamos mucho tiempo en el caminar con el Señor, es nuestro deber y es nuestra responsabilidad hacer de su palabra un deleite en nuestra vida. Esto no es algo mágico. Esto no es como cuando uno entra a un salón que está en oscuras, prende el interruptor y ya, ¡fua!, se prendió la luz.
El caminar con el Señor, el hacer que su palabra sea un deleite en nuestra vida, es una relación de continuo, similar como tenemos nuestra relación con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Es una relación a diario, constante, y en la medida en que lo practicamos y en la medida en que lo ejercemos, más gusto y más deleitoso se vuelve. El Salmo 192, el Salmo 119, versículo 92, nos enseña que en la medida en que la palabra de Dios es un deleite para mi vida, Dios librará mi vida de la aflicción. Y si en algún momento yo paso por la aflicción, mi vida no perece, porque allí, en el camino de la aflicción, yo encuentro a un Dios que me fortalece, a un Dios que me levanta, a un Dios que me ayuda y a un Dios que pelea mis batallas. Querido amigo, querido oyente, eso es Dios. Ese es el mensaje que Dios da hoy a nuestra vida. Examinémonos hacia dónde caminan nuestros pasos. Versículo 13. Y dije: Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová de los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y dicen: mi espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y no es diferente a nuestra realidad. Aquí vemos hombres y mujeres de Dios que hablaban, pero resulta que hablaban no de parte de Dios, sino hablaban lo que el pueblo quería escuchar. Una de las características que tenía Jeremías era que Jeremías hablaba al pueblo lo que Dios le daba. Y tristemente el mensaje de Dios para el pueblo no era lo que ellos querían escuchar, era todo lo contrario. Pero la voz y el mensaje que daba Jeremías era el mensaje que los conduciría a ellos a un camino de restauración. Y cuando el pueblo lo escuchaba, hacía todo lo contrario. Hoy en día no es diferente lo que estamos viviendo. Una sociedad que solo va en pos de sus pasos, solo va en pos de filosofías humanistas y muchas situaciones que vemos a diario. Y hay muchos profetas, hombres y mujeres de Dios que hablan, que dicen, pero la pregunta es, ¿todos hablan de Dios? El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta y le da una advertencia que en los postreros tiempos habría una comezón de oír. Las personas en los postreros tiempos tendrían hambre y deseo de oír, pero así como habían personas que querían oír mucho, habían hombres que hablaban muchas cosas, habían hombres que daban falsas enseñanzas, habían hombres que venían a engañar al pueblo. Esos eran los falsos profetas. Y nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Primero, como siervos, como discípulos, como personas, como ministros del Evangelio, tenemos la responsabilidad de esforzarnos y ser diligentes al momento de buscar al Señor y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres transmitir a tu pueblo? Nosotros somos tan responsables de escoger muy bien el alimento que se va a dar para que sea un alimento de calidad, no un bagaje, sino un alimento de calidad. Una palabra que venga de Dios, una palabra que redarguya, una palabra que me confronte, una palabra que a mí personalmente me bendiga, que a mí personalmente me oriente, que a mí personalmente me destruya lo que haya que destruir y edifique lo que haya que edificar. Esa es mi responsabilidad como servidor, como discípulo, como instrumento del Señor. Pero también, como parte de su pueblo, yo tengo un deber y es identificar esos falsos profetas, esas personas que hablan, esas personas que hoy dicen ser profetas, pero solamente son coach, son tendencer, son influencer, son animadores y nada más. Son personas que hablan lo que las personas quieren escuchar, que hablan lo que la sociedad está demandando. Y hasta ahí, pero está lejos del mensaje del Señor. Mirando en la palabra, en Hechos 17:11, encontré algo muy particular.
unos judíos que tenían una particularidad en contraste a todos los de su época. El apóstol Pablo estaba en Tesalónica y en medio de su predicación los tesalonicenses no quisieron escuchar sus enseñanzas y lo sacaron, lo iban a apedrear, quizás lo iban a matar. Los discípulos lo sacaron corriendo y lo llevaron a un lugar seguro. Cuando lo llevan a Berea, en Berea lo reciben en una casa de judíos. Y allí el apóstol Pablo empieza su labor de predicación, de edificar, de enseñar, de mostrar el evangelio, pues eso era lo que Dios lo había llamado. Y la Biblia dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire, amado oyente, aquí está el meollo del asunto. Aquí está la situación, aquí está el punto clave. Y es nuestra responsabilidad. Yo no solamente puedo limitarme a decir, no, yo voy a la casa de Dios, yo voy a escuchar la palabra y hasta ahí. No, yo tengo que ir, pero cerciorarme, ser diligente en ir a las Escrituras, en verificar y en decirle, Señor, yo quiero que tú hables de la enseñanza que se me está dando, de la enseñanza que se me está impartiendo. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Tomar esa porción de la Biblia, tener ese acercamiento propio, decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué necesitas hablarme a mi vida? Y esto eran los judíos de Berea, unos hombres quizás de mucho tiempo ser legales, pero que en ellos, en su corazón, en ellos estaba la diligencia por atender la palabra de una manera diferente, no comer entero, sino escudriñar. La invitación también en estos momentos del día es que usted y yo no solamente nos dediquemos a escuchar el capítulo, el devocional que se publica a diario, que mientras yo voy haciendo el aseo, que quizás estoy conduciendo el coche, que quizás estoy trabajando y lo pongo y hasta ahí. No. Si queremos que nuestra vida sea firme, si queremos tener una fe sólida, si queremos que nuestra vida como creyentes, como personas, como familia, como cabezas de familia, seamos unas personas firmes en la fe, necesitamos hacer más que darle play a la reproducción de un devocional. Necesitamos acercarnos a su palabra con denuedo, con diligencia, a escudriñar, como quien busca algo para comer, como quien busca con desespero, como esos asnos monteses que se iban a los picos más altos, a los riscos, a buscar con esa ansiedad donde había agua para alimentarse, como esos animales que buscan en medio de la sequía, en medio del desierto, ¿dónde está el alimento para así saciarse? En ese orden de ideas y en ese punto de comparación es que Dios pide que nosotros busquemos su palabra, la atendamos, la guardemos en nuestro corazón y la llevemos a nuestra vida. En estos versículos del 13 al 15, también Dios da una consecuencia, Dios da un castigo a aquellos que profetizan, a aquellos que dicen hablar de parte de Dios, pero Dios no los había enviado. Las consecuencias era que sus vidas iban a perecer, por causa de la guerra iban a quedar muertos. Y el pueblo, por haber creído a la voz de esos profetas que les hablaban lo que ellos querían escuchar, sus vidas correrían el mismo riesgo, llegarían al mismo punto por causa de la guerra que Dios levantaba, por causa de las enfermedades, por causa de la sequía y las pestilencias, sus cuerpos ya serían muertos en las calles. Es triste ver esta situación, pero era el pago, era la reciprocidad de sus actos. Dios le habría dado muchas oportunidades, porque si algo se caracteriza al Señor es por ser un Dios de oportunidades. Pero en este punto se colmó, fue la tapa, hasta aquí llegó y ahora a sufrir las consecuencias. Esto era lo que le esperaba a los profetas que hablaban supuestamente en el nombre de Dios, pero sus enseñanzas estaban lejos de la palabra, y al pueblo que solo escuchaba lo que le convenía. Mi querido oyente, mi querido hermano, qué bueno que hoy podamos decirle, Señor, si yo soy un hombre o una mujer igual al pueblo tuyo en ese entonces, ayúdame a cambiar. Si yo soy de los que solamente me acerco a ti para escuchar palabra de prosperidad, palabra de alegría, palabra de amor, palabra que no me confronte, perdóname.
pero hoy quiero que tú hables a mi vida lo que quieres darme. Y si esta palabra es fuerte, ayúdame, Señor, a tomarla, a aceptarla y a poder cambiar mi vida en pos de ella. Los últimos versículos, del 19 al 23, es donde Jeremías hace una oración. Es donde Jeremías se levanta y reconoce al Señor la condición del pueblo, pero también Jeremías reconoce que Dios es un Dios todopoderoso. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Has aborrecido tu alma, Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni nos deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y dará a los cielos la lluvia? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos. Pues tú hiciste todas estas cosas. Y en base a estos últimos versículos, yo quiero invitarla a que nos acerquemos a Dios y oremos. Porque es muy cierto que nosotros hemos fallado. Porque es muy cierto que nosotros cometemos muchos errores. Y cada uno de nosotros sabe qué tanto nos hemos alejado del Señor, de su presencia. Todos sabemos el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas y que hoy está haciendo. El llamado a volver. Pero el Señor nos está dando esta oportunidad y debemos aprovecharla. Allí donde está, nuevamente, por favor, cierre sus ojos y dígale a Dios: Señor, aquí está mi vida y aquí está tu palabra. Yo quiero, Señor, ser hoy transformado por tu palabra. Y si hoy, Señor, me he visto en este capítulo como un hombre o una mujer que solamente ha ido en pos de sus deseos, en pos de sus anhelos, en pos de sus proyectos, en pos del dinero, y te ha dejado a ti, perdóname, pero quiero volver. Señor, o si por lo contrario he sido una persona que me ha aprovechado de los demás, que no me importa conseguir mis objetivos pasando por encima de quien sea, perdóname, pero hoy quiero volver a ti. Señor, o si he sido como ese creyente que es como las olas del mar, que vienen y van, que no soy una persona estructurada ni firme en la vida, perdóname y ayúdame. Perdóname si solamente te busco para que me sanes, para que me ayudes, para que me perdones, para que me restaures, para que no pierda mi empleo. Perdóname, Señor, pero aquí estoy hoy, frente a tu presencia, frente a tu palabra. Señor, vivifícame. Señor, cámbiame, pero también te pido que pongas en mí la capacidad, el don, la fuerza, el fruto del Espíritu para, Señor, yo poder seguir adelante. Ayúdame a ser perseverante en el camino de la fe. Ayúdame, Señor, a atesorar tu palabra en mi vida y dame fuerzas para aplicarla en todos los momentos. Frente a la tentación, ayúdame a retener tu palabra, a retener tus preceptos para que tu nombre sea glorificado. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias por atendernos en este tiempo, por sacar estos minutos de su día. Y deseo en el nombre de Jesús que hoy pase un día de mucha bendición y deseo que esta palabra haga algo maravilloso en nosotros. Recordemos que Dios ha determinado bendecirnos y lo va a hacer en la medida en que usted y yo caminemos en obediencia a su palabra. Lo dice Deuteronomio 28 y lo recordamos. Les recuerdo que si le gustó este audio, lo comparta en sus redes sociales. Si no se ha inscrito a nuestro canal, por favor, dele en el botón de suscribir, active la campanita para que las notificaciones de los nuevos devocionales, de la nueva información que se pueda subir a la página le pueda llegar y estemos actualizados y estemos en este constante movimiento. Si le gustó, dele dedito arriba, dele un like, dele un me gusta, compártalo, que de esta manera juntos podemos trabajar en expandir el reino de los cielos, en expandir las buenas nuevas a todas las partes. Dios les bendiga y muchísimas gracias.